Se ve oscuro, sí, con tu cuestión. ¿Te vas a poner la cortina por ahí? ¿Y yo de momento? Ok. Sí. Ya, ese es mejor. Ya, bueno chiquillos, espero que estén todos bien. Como le habíamos comentado también el día de ayer, que la nueva modalidad que vamos a tener durante el mes de mayo va a ser netamente en repasar los contenidos que vimos durante el mes de marzo y lo que alcanzó de abril. Esto es con la finalidad de que, por ejemplo, los compañeros que ya estaban al día, que estaban al día con sus trabajos, puedan de esta manera ir revisando también, tener una retroalimentación y también para rectificar los conocimientos. Mientras que los compañeros que por ese motivo iban atrasados un poquito, ahora es la instancia ya en la que pueden ponerse al día. Así que sería lo ideal, porque como les comenté también a mi curso, la idea de esto es que durante mayo no se les enviará más material nuevo, por decirlo así. Básicamente va a ser trabajar con los materiales que ya les enviamos en la semana 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, esta semana partiríamos con lo que fue que trabajamos con la guía que se les envió en la semana 1. La siguiente semana vamos a trabajar con la guía que fue la número 2 y así hasta terminar el mes, ¿ya? La semana pasada, que alcanzamos a comenzar, por ejemplo, con la unidad 2, que era del Present Continuous, esa va a quedar stand-by, va a quedar en pausa hasta que terminemos de retomar y reforzar todos los contenidos que vimos anteriormente, ¿ya? Así que si tiene, por ejemplo, a mano sus apuntes en el teléfono, en su cuaderno, sería lo ideal para que vayamos trabajando de esta manera, ¿ya? Ya, como pueden ver, de nuevo tenemos que partir sí o sí con lo que correspondería al verb to be. Esto más que nada va a ser un repaso para resolver algunas dudas, practicar algo en la pronunciación, ¿ya? Y ver la estructura tanto afirmativa, negativa y luego la interrogativa. A su vez también esta es la instancia la mejor que tenemos para poder desarrollar los ejercicios. Si bien algunos compañeros que tenían problemas con las tareas o con las oraciones para completar, me preguntaban, o por el grupo, o me preguntaban también vía WhatsApp, por mensaje, yo a ellos los podía encaminar, ayudar, y si era muy difícil de explicar, les mandaba un breve video también grabando al computador para poder explicarles. Entonces, la idea es que para los que tenían dudas si que estaba bien o mal, o cómo se respondía, ahora todos juntos lo podemos ir resolviendo acá. ¿Quiere decir esto? Que si estamos acá todos haciéndolo, sería casi imposible que lo tengan malo. No hay excusa, ¿ya? Entonces, comenzamos con el verbo to be. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué significa el verbo to be? Que ya lo hemos comentado unas 2, 3, 4 veces, que es un verbo, ya que en español nos sirve para poder expresar quiénes somos o cómo estamos. Ya básicamente siempre se va a escuchar que es ser o estar. ¿Para qué se utiliza? Acá tenemos los ejemplos y lo ideal es que ustedes también, si por ejemplo no se alcanza a ver también aquí, es que ustedes puedan ir guiándose también por el PowerPoint que se le envió durante la semana 1, ¿ya? Entonces, ¿para qué se utiliza? Primero, para decir quiénes somos. Acá la oración, como podrán notar, ya sea aquí en el video o en su casa, en su teléfono, o si es que tomaron apuntes, dice allá Carlos. Esta oración en español se traduce como yo soy Carlos. Entonces estamos haciendo justicia a lo que dice que el verbo to be significa para decir quiénes somos. I am Carlos, yo soy Carlos, o por ejemplo yo soy Irán. También, para hablar sobre el clima, ejemplo, it is sunny today. Si lo traducimos en español, también significa está soleado hoy día. Bueno, si miran por la ventana, es mentira, está nublado, pero en el tiempo que yo realicé esta presentación, era marzo, se quería harto sol, ¿ya? Entonces también, ¿cómo está el clima? Está soleado, o sea, otra vez viene del verbo ser o estar. Tercero,
para hablar sobre lugares. En la oración acá, they are in New York, si lo traducimos al español, quiere decir que ellos están en Nueva York. Nuevamente, usando el verbo to be para indicar que ellos están en un lugar. They are in New York. Hasta ahí íbamos bien, ¿cierto? No es complicado en sí entender que básicamente va a ser para dar información sobre quiénes somos, ¿cierto? Para hablar, en algún caso, del clima, cómo está el día, o también para hablar sobre lugares y dónde nos encontramos. Eso era primeramente lo que vimos en la semana 1. Luego pasamos que también para poder usar el verbo to be y para también utilizar cada una de las estructuras gramaticales que vamos a estudiar durante este año y luego el próximo, ¿ya? Que sí o sí vamos a ocupar para cada uno de ellos los que son los personal pronouns o pronombres personales. A más de alguno debe hacerle eco esto en su cabeza porque cuando estábamos chicos el lenguaje partimos muchas veces con esta materia. Bueno, si en español tuvimos que aprender lo que eran los pronombres personales, en English también tenemos que aprender cuál es la función, que al final es bastante similar. ¿Cómo lo podemos traducir para entenderlo? Básicamente que es una palabra, ¿ya?, que utilizamos para sustituir el nombre propio de las personas. A ver, ejemplifiquemos. Supongamos yo aquí estoy con la profesora Catalina. ¿Qué pasaría si yo no me supiera el nombre de la profesora Catalina? Yo no me podría referir con ustedes diciendo el nombre de ella si no me lo conozco. ¿Qué tendría que decir en ese caso? Si no me sé el nombre, tengo que sustituirlo. Y si estoy hablando de Catalina, tendría que referirme ella, exactamente. Entonces, aquí está la lista de los pronombres personales que vamos a tener que aprender, memorizar e internalizar. Vamos a partir con el más clásico, que es una I simplemente, el palito acá, pero esa I no se pronuncia así. Ojalá que se alcance a ver bien acá, si no les digo que este PPT fue enviado junto a todo el material, ya, para que lo puedan chequear. Acá en paréntesis, yo coloqué una pronunciación, pero no en transcripción fonética, que es como se debe hacer, más, por decirlo más profesional, sino que más a la chilena, para que todos entendamos cómo tiene que ser, ya, para que no me complique la existencia. Esta I se va a pronunciar I. Y el I significa yo. Cada vez que quiera hablar de mí, de mi persona, usaré el pronombre I, que significa yo. El segundo, ya, que muchas veces caemos en el error de pronunciarlo you, como si fuese de jugo yubi, porque vemos que hay una Y o una Y. Eso no está del todo mal si es que se lee literalmente, pero si lo queremos pronunciar correctamente, como es en inglés, tenemos que tomar que esta Y se pronuncia como una I normal, ¿ya? Y la O no existe. O sea que básicamente se tiene que leer IU, como si fuese algo así que nos produce como de gusto o asco, como IU. Así es como se pronuncia, IU, ¿ya? No digan más you, porque ahí uno sale al tiro pillado que está intentando chamullar y se pronuncia you, ¿ya? Y you significa, como ustedes pueden ver, puede ser tanto tú como ustedes. Y aquí ahora viene la otra frase que es bastante cliché y típica que se da en inglés, que es cuando uno le hacía la pregunta al profesor en el colegio, ¿cierto? En inglés, profe, ¿qué significa esto? Y uno le decía, depende del contexto. Realmente es eso. Ya cuando yo estaba más chico, también no me quedaba muy conforme con esa respuesta. Y ahora que yo estudié esto y también me hice profesor, les puedo decir que en verdad depende del contexto. ¿Qué vamos a tener en contexto? En la información ya que nos contextualiza en la oración o en el minuto que se está llevando, por ejemplo, una oración o una acción. ¿Qué quiere decir? Nosotros en la oración leemos que, por ejemplo, dice you, y la información extra que nos da esa oración nos está dando a entender que solamente hay una persona. Obviamente ese you solamente se va a significar tú.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en esa oración vemos que luego del you, la información adicional nos da a entender que hay 2 personas, o 3 personas, o 4 personas más? Si son más de una, si ya son 2, 3 o 4, ya no puede ser tú. Sí o sí, en ese contexto, el you pasaría a ser ustedes. Por eso es importante siempre entender el contexto en el que se está realizando la oración y entender también las siguientes palabras y la siguiente información. Pasamos al siguiente, que se escribe she con la CH, pero se pronuncia she, ¿ya? Y aquí sí que hay que pronunciarlo tal como aparece, como si fuese una shala o bachelet, ¿ya? No se pronuncia con esa CH de, por ejemplo, Chillán o de Chile. Acá sí o sí tiene que ser she. Déjenlo fluir simplemente, no se esfuercen. She. Y ese she quiere decir ella. El pronombre she siempre se va a referir a ella, ¿ya? Mientras que, por el contrario, la contraparte del he, que se escribe H y una E, pero se pronuncia con la J y con una I, he, se va a significar él, ¿ya? El he, el él, siempre va a tener entonces la connotación masculina. El tercero, ya de estos 3 compañeros, acá sería el it, que se escribe it y se pronuncia de la misma manera it. No sé si algunos habrán visto quizá ya sea el remake o la película antigua de hace muchos años, que era It, el del payaso, ¿ya? ¿Por qué se llama It si es un payaso? Bueno, si tienen conocimiento, se lo han visto, sabrán que ese payaso al final no era un payaso, sino que era algo que se transformaba el temor que más tenía alguna persona. Entonces, como esa cosa no era humana, ¿ya? No había cómo referirse a eso, más que con la palabra eso. No era ni una persona, no era hombre, no era mujer, era eso, una cosa. Por eso que el it nos va a servir cuando nos referamos a cosas que, por ejemplo, no son personas. Como supongamos, en el ejemplo anterior aparecía que usamos el it para hablar sobre el día. El día corresponde entonces también a referirse a una cosa. Si, por ejemplo, no sé, estamos hablando de la mesa, de esta sala, todo eso correspondería también a un it. A eso. Lo que no puede hacer un ella, un él, un yo, un tú, un ustedes, va a caer en el eso. También los animales, ¿ya? También los animales, cuando hablamos de un animal, de un perrito, de un gatito, de un delfín, va a ser también, si lo transformamos a pronombre, va a ser también it. Luego, el penúltimo, el we, ya que se escribe we, pero se pronuncia we, como si fuese casi francés, de we, significa nosotros. Básicamente eso. Ese nosotros siempre tiene que involucrarme a mí y a alguien más o un grupo más de personas. Si, por ejemplo, estamos hablando de ciertas personas, un grupo de personas, y yo no me encuentro en ellos, no puede ser nosotros, porque yo no estoy siendo parte. Siempre que sea we, nosotros, quiere decir que yo también estoy incluido en ese grupo de personas, ¿ya? Y el último, que es they. Aquí yo sé que va a causar una confusión porque la mayoría de las veces que vemos esta palabra, o una T o una H, lo leemos como aparece ahí, y decimos they, con la T. Pero, chiquillos, la mayoría de las veces, en inglés, esta combinación de T y H, ¿ya? Se va a pronunciar tal cual como nuestra D de dedo, ¿ya? O sea, con la lengua entre los dientes para decir they. Y este they va a ser ellos, cuando yo me refiero a otras personas que pueden estar más alejadas de mí. Y un punto muy importante que se me olvidó mencionar tanto en we y en they, porque yo dije nosotros y ellos, pero en nosotros también es nosotras y en they, ellos, también corresponde a ellas. Y ahora, volvemos a la misma pregunta anterior. ¿Cómo vamos a saber si aquí en we nos estamos refiriendo a nosotros o nosotras?
o lo mismo. ¿Cómo sabemos si aquí con el they nos referimos a ellos o ellas? Hay que volver al contexto. Lo mismo que ha pasado acá. Si nosotros nos damos cuenta que en la oración, la información que nos dan, salen, por ejemplo, que están en la oración, en la acción, dos mujeres, dos niñas, dos féminas, sí o sí nos quiere decir que entonces ese they corresponde a ellas, ¿ya? Por otra parte, si por ejemplo vemos que están hablando de niños, de hombres, qué sé yo, ahí correspondería ya a ellos. Pasa lo mismo que para nosotros. Si por ejemplo yo estoy incluido en la oración y yo soy hombre, quiere decir que soy, independientemente yo esté, por ejemplo, acompañada con mujeres, ese we va a pasar a ser nosotros. Pero, si por ejemplo, la persona que está acá es, por ejemplo, Catalina, y ella está con otra de sus colegas, pasaría a ser nosotras, ¿ya? Lamentablemente pasa que en nuestro español, independientemente, por ejemplo, si Catalina o una fémina, ella es la partícipe y está con más hombres, sí o sí queda siempre en nosotros. No me preguntan por qué, pero el significado acá en masculino siempre prima más, ¿ya? Siempre que es así. Pero lo importante es hacer esa distinción, que el we y el they va a ser tanto para nosotros o nosotras o como ellos y ellas. Y nos vamos a dar cuenta, dependiendo del contexto, si las personas que aparecen más acá en la oración son féminas o son hombres. Hola chiquillos, disculpe que no les pueda saludar porque estoy con el computador grabando desde YouTube, haciendo el vivo y además estoy también proyectando la clase al mismo tiempo. Entonces, cuando yo veo el computador, veo la cámara para poder dirigirme a ustedes, pero en verdad en la cámara, o sea, en la pantalla del computador, a mí me aparece la diapositiva. Entonces, vengo, tomo el teléfono, que estoy viendo yo mismo cómo me transmito y acá puedo ir leyendo los comentarios. Así que, hola Gabriela. Hola Gloria, Gisela, Maribel, qué gusto tenerlas por acá. Ya. Ahora, la estructura del verbo to be en la afirmación quiere decir cómo tenemos que poner las palabras en orden para poder hacer una oración que sea afirmativa, que sea positiva. No en el sentido positiva de que siempre vea el lado bueno de las cosas. Positiva en relación a que está aservando algo, que es cierto, que es de esta manera, que no es contradicción, sino que es afirmación. Acá partimos con el pronoun, el pronombre, los que acabamos de repasar, ¿cierto? El I, el you, el she, el he, etc. Luego, el to be, que fueron las tres palabritas que vemos al principio, ¿ya? Y el complemento. El complemento, chiquillos, entenderlo como información extra. Por ejemplo, el complemento puede ser bastante útil para cuando queramos sacar el contexto. Por ejemplo, porque acá va a haber información que aunque uno lo mire así como, es de relleno, a veces sirve bastante. Acá en esta tablita tenemos el pronombre, que fue lo que estuvimos viendo, y si no mal recuerdo, I, you, he, she, it, we, they. No, acá estaba bien. ¿Ya? Están todos los que vimos, el I, el you, el he, el she, el it, el we y el they. Esto van a tener que aprenderse los sí o sí, chiquillos. El I significa yo, el you, tú, el he, él, el she, ella, el it, eso, el we, nosotros, y el they, ellos, ¿ya? Entonces, el verbo to be, que dijimos que era ser o estar, sí, significa ser o estar. De hecho, el am, el are y el is, los tres significan exactamente lo mismo. Pero, lamentablemente, no cualquiera de estos nos sirve para los pronombres, ¿ya? Sí o sí, hay algunos que son específicamente para cierto pronombre. Y esto es muy importante, porque tienen que también aprenderse bien cuál va con cuál. Porque independientemente signifiquen lo mismo o se utilicen para lo mismo, si usted los coloca cambiados, esa oración, desde el minuto 1 que viene que realizar, va a estar mala. Y no va a haber cómo salvarlo, ¿ya? Entonces,
Acá la pronunciación para el am, el are o el is, tampoco no es complicada. El am es tal cual como sale ahí, am. El are, aquí se escribe are, pero no se pronuncia are. De partida, esa E que tiene no se pronuncia, ¿ya? Y tampoco queda como ar. La última R tenemos que tratar de hacerla entre gangosa, entre exagerarla, como si uno fuese un gringo. R, la A, la boca tiene que abrirse más, y R, y intentar tirar la lengua, chiquillos, hacia atrás del paladar, R. Entonces, no es are, sino que es R. Y los is, que esta es una I, ¿ya? Se pronuncia tal cual como aparece ahí. Is. No tenemos ningún problema con eso. Simplemente el are, el que nos complica un poco más la existencia. Y como pueden ver acá, esto no es coincidencia de que estén al lado del pronombre que está porque sí, sino que está en orden. Esta es la estructura que tienen que seguir. El I, chiquillos, el verbo to be que le corresponde para decir yo estoy o yo soy, va a ir con el am. El I, sí o sí, va con el am. I am. El you le corresponde el are. El he, el she y el it. ¿Por qué siempre estos tres se toman juntitos? Porque la mayoría de las veces comparten estructuras similares. Que eso también lo vamos a ver después más adelante cuando pasemos los nuevos contenidos, pero aquí nos vamos a dar cuenta que justo estos tres comparten el is. He is, she is, it is. Y luego ya nos queda el we, que también era con we are, y el they, que era con el are. Entonces, el I am, yo soy, you are, tú eres, el he is, él es, she is, ella es, it is, eso es, we are, nosotros somos, they are, ellos son. De hecho, si alguno tiene un buen gusto en música, por ejemplo, si le gusta Queen, se darán cuenta que la típica canción, que es cuando, no sé, se gana la Champions o qué sé yo, se coloca We are the champions. Y ahí están utilizando la estructura del verbo to be y el pronombre we. We are. Nosotros estamos, nosotros somos los campeones. Ahí ya, chiquillos, ahí uno se da cuenta que en el día a día igual se puede encontrar esta estructura, aun cuando no sepamos qué significa. Y acá, chiquillos, como pueden ver, que dice contracción, la contraction, entiéndase contracción no como un dolor, ¿ya? Contraction quiere decir de contraer, o sea, achicar. Y acá, ¿qué es lo que en la contraction, qué es lo que se junta? Se junta el pronombre y el verbo to be. Se hace más pequeño. ¿Para qué es esto, chiquillos? Básicamente para ahorrar tiempo, ya sea tanto al escribir o como al hablar. Si se dan cuenta, acá tenemos la I y el am, y se lee I am. Pero en la contraction, yo simplemente coloco la I, una comita, y la M, y digo am. En vez de decir I am con am, ¿en cuál me demoro menos? ¿Acá no se ve? Ya. Ahí, chiquillos, ¿se ve mejor? Ya, es simplemente la I que se queda acá con una comita y la M, I'm. Eso simplemente es para acortar y ahorrar tiempo. Lo mismo que con el you are. En vez de escribir you are, se deja el you, se coloca una comita y se coloca la E. Lo mismo, en vez de decir he is, para acortar y hacerlo más rápido, simplemente se dice his, dejándose el he y colocando una comita y una S. Con el she is, ¿en cuál me demoro menos? ¿En decir she is o decir she's? Yo creo que acá me demoro mucho menos, ¿ya? Y pasa lo mismo, dejo el she y le pongo la comita a la S, ¿ya? ¿Por qué les pasa esto, chiquillos? Porque perfectamente podríamos quedarnos con esta explicación, ¿ya? Y todos felices y contentos. Pero ¿qué pasa si usted el día de mañana se encuentra con una de estas, que es bastante probable,
que se da por lo general en el inglés hablado, uno va a quedar colgado y no va a entender, chuta, ¿y esto qué es? Nunca lo vi. Entonces, por eso igual hay que hacerle este pequeño repaso, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, cuando ustedes ya lo dominen, en las pruebas va a depender de usted. Si usted quiere irse a la segura, ¿ya? Y usar la estructura que es más larga, el I am, perfecto. Si usted ya se domina un poco más y tiene más confianza y quiere borrar y escribir menos, y me coloca I'm, también va a estar igual de bien. Lo que sí, acá, ojo, porque si usted, supongamos, me coloca la comita donde no corresponde, me va a escribir cualquier mamarracho y eso va a estar malo. Entonces, si no está tan seguro, mejor vayas a la segura y simplemente escriba un poquito más. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, si tienen alguna consulta, pregunta, la escriben ahí en los comentarios y yo voy revisando acá en el teléfono. También estoy con la profesora Catalina, así que ella también está pendiente. Pregunta más con confianza. Ya. Ahora acá. Que acá creo que había un error aquí que no lo quise cambiar antes porque o si no se van a confundir y lo quiero corregir acá con ustedes. Que acá tenemos el I, el you, el he, el she, el we, y luego se repite de nuevo el you y el they. Pero, ¿cuál falta? Exactamente, falta el it. Así que este está de más. Ahí lo vamos a escribir, que al final tampoco tiene mucha diferencia. Acá igual, chiquillos, nos alcanza a ver, así que lo voy a escribir acá arribita. Lo que aquí dice, chiquillos, es forma completa. Y acá dice forma abreviada. Y les pido disculpas a los que ya me habían conocido en las primeras semanas de clase, en lo que alcanzamos. Yo ya les había dicho que tenía muy mala caligrafía y lamentablemente no he tenido el tiempo para poder practicar con pizarra. Entonces, si no entienden, me preguntan, ¿ya? Forma completa, forma abreviada. ¿Qué es esto? Como vimos en la diapo anterior, estábamos con las oraciones afirmativas, o sea, que dicen algo que sí o sí es así. Ahora corresponde la forma negativa, o sea, la que la contradice. Si, por ejemplo, en la oración afirmativa uno dice yo soy feliz, en la negativa será yo no soy feliz. ¿Ya? O yo estoy bien, afirmativa, negativa, yo no estoy bien. Y básicamente esta estructura, para poder formarla, no es muy complicada, chiquillos. Una vez que ustedes ya dominen más o menos bien la que es afirmativa, se van a dar cuenta que solamente se agrega una pura cosa. Si la van comparando con la afirmativa, ambas parten con el pronoun, pronombre. Luego del pronoun viene el to be, ¿cierto? Hasta ahí siguen siendo iguales. Pero con la diferencia que en la afirmativa, luego del to be, viene el complemento, ¿ya? La información extra. Mientras tanto que en la negativa, después del to be y antes del complemento, es como sanguchito. Acá tenemos que colocarle el not. Y ese not, básicamente, es la que le da la connotación negativa a la oración. Si esta oración no tuviese el not, no sería negación. No nos serviría por lo que estamos pidiendo. Así que es muy importante que no se nos olvide colocar el not y también saber dónde va ubicado, que va luego del verbo to be. Y acá, chiquillos, como se dan cuenta, sigue el mismo patrón. Sigue el mismo I con el am, pero ahora le agrego el not. El you sigue estando con el are, pero ahora ¿qué le agrego? El not. El he sigue estando con el is, pero ahora ¿qué le agrego? El not. Y así puedo seguir. El she sigue con el is, pero le agregamos el not. El we sigue con el are, le agregamos el not. El they sigue con el are, le agregamos el not. Dice que nos faltó el it, hagámoslo al tiro, el ejercicio. El it, ¿con qué verbo to be correspondía? Con el is. Entonces, el it is, ¿qué falta por agregarle? El not. Entonces, yo no soy o yo no estoy,
tú no eres o tú no estás, él no es o él no está, ella es o ella no está, eso es o eso no está, ¿ya? Nosotros no somos o no estamos, ellos no son o ellos no están. Básicamente el not es el no, nada más que eso. Y acá también esto lo que es la forma abreviada, que como les comentaba, básicamente es para ahorrar a veces tiempo, ¿ya? Que por ejemplo, esto más que nada, chiquillos, se da en el inglés hablado. Por ejemplo, en vez de decir you are not, dicen you aren't, listo. O por ejemplo, en vez de decir he is not, dicen he isn't. Acortan para ahorrar tiempo, pero más que nada se da al momento de hablar. Y lo mismo, esto es importante que ustedes se lo aprendan, tengan conocimiento, pero les vuelvo a recalcar, si para efectos de evaluación, de prueba, qué sé yo, ustedes optan por la forma completa, que es la más larga, y se quieren tener la segura, perfecto, va a estar bien. Si ustedes ya tienen un poco más de confianza y quieren aprenderse bien la forma abreviada, también va a estar bien. Pero voy a volver a recalcarle que tiene que tener bastante ojito en dónde se colocan esas comitas, los apóstrofes ya, porque si usted no la coloca en el espacio donde debe estar, no tiene sentido eso. Y lamentablemente me tiene que restarle puntos, ¿ya? Ya. Ahora, esta era la actividad que estaba con ese Power, que eran 5 oraciones que obviamente yo puedo decir que quizás son sencillas, pero no, porque si estamos aprendiendo tenemos que verlas bien cómo son, analizarlas, ¿ya? Para poder realizarlas. Decía el enunciado practice, o sea, practicar, ¿cierto? Y estas 5 oraciones hay que completarlas con el verbo to be correspondiente, ¿ya? ¿Correspondiente a qué? Al pronombre, o sea, al sujeto de la oración, con quien estamos hablando, para hacer bien ya la unión. No colocar un to be con un pronombre que no corresponde, porque esa oración va a estar mala desde el segundo uno, ¿ya? Y acá yo les colocaba nota que este menos, en paréntesis, significa que esas oraciones que lo tengan, las tienen que hacer en negación, negativas. Por ejemplo, como la number 3, que tenía acá signo menos, y la number 5, que también tenía acá el menos. O sea, que son negativas. ¿Cómo podemos? Lo primero que tenemos que hacer es, si no me he aprendido los pronombres con el to be que corresponden, 2 opciones. Ahora mismo pueden ir ojeando para atrás, ¿ya? O más adelante, si ya se lo aprende más o menos de memoria, lo pueden ir anotando cada vez que sea necesario. Por ejemplo, yo algo que le decía a los chiquillos, a mis estudiantes el año pasado, que ellos estaban muy nerviosos antes de la prueba, y se aprendían de memoria, así, el to be con el pronombre, pero después en la prueba se ponían nerviosos y se les olvidaba. Entonces, ¿qué hacían muchas veces? Apenas yo le entregaba la prueba, los chiquillos ya, antes de responder cualquier cosa, hacían aquí abajito en la prueba su torpedo y escribían la fórmula, escribían el pronombre que iba con el to be que correspondía. Eso yo no lo consideraba copiar, porque él no está mirando ni su cuaderno, ni su mano, ni nada. O sea, simplemente lo tiene acá y antes de que se le vaya, lo coloca ahí para ayudarse. Si ustedes hacen eso mismo, yo no tendría problema, ¿ya? Porque al final ustedes simplemente se están colocando un salvavidas aquí para que no se les olvide. Cuando yo los voy a sancionar es si, por ejemplo, lo pillo que está con el teléfono o lo saca directamente de un papelito en la mano, qué sé yo, y eso no. Si usted lo escribe en la prueba, apenas se la entregué, perfecto, simplemente se está asegurando. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. También, chiquillos, es recomendable que se los aprendan en orden, porque así después para hacer el término variado es más sencillo. O sea, partir con el I, ya, después pueden venir con el she, con el he, con el it, luego con el you, con el we y con el they. ¿Por qué? El I porque obviamente se trata de yo, soy egocéntrico, tengo que estar primero, obviamente, ya, me tengo que querer. Entonces el I, acordarse que va con el am, ¿cierto? Estos 3
los tres mosqueteros comparten el mismo to be y van con is. O sea, she is, he is, it is. ¿Ya? Y los tres de acá, el you, el we, el they, exactamente, les corresponde el are. Eso sería si lo quiero hacer en afirmación. Si lo quiero hacer en negación, ¿qué le tengo que agregar? Not. El not. ¿Y el not dónde va? Después del... Exactamente, después del verbo to be se pone, ¿cierto?, el not. Ahora que ya tenemos esto más o menos claro, ahora recién podemos partir con la primera pregunta. Acá, chiquillos, muchas veces no es tan necesario entender todo lo que dice ya en una oración o en un texto. Yo siempre le digo que lo ideal es, si usted no entiende cada una de las palabras, entender la idea general, que eso le puede ayudar. Pero acá, por ejemplo, aquí sí podemos entender que sí o sí esta oración está partiendo con el pronombre I, yo. Entonces, eso ya me puede ayudar. Quizás lo que sale acá atrás puede que yo no lo entienda mucho, que tenga una vaga idea, pero para poder responder con lo que me falta acá, me basta con conocer lo que está acá al principio. Y esto sí yo lo conozco. Entonces, si yo tengo el pronombre I, yo sé que el to be que le corresponde es el am. I am. Y ahora puedo intentar también entender qué es lo que sigue acá. A student from Brazil. I am a student from Brazil. Yo soy un estudiante de Brasil. ¿Cierto que dijimos que el verbo to be podía ser o estar? ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio, porque también les dije que en inglés también depende del contexto. Entonces, en este contexto, que estamos hablando de que yo soy un estudiante de Brasil, ¿sonaría bien decir, por ejemplo, yo estoy un estudiante de Brasil o yo soy un estudiante de Brasil? Si digo yo estoy un estudiante de Brasil, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Suena mejor y más coherente decir yo soy un estudiante de Brasil. Entonces ahí de partida ya hacemos la diferencia que el to be de ser o estar, ¿cierto? También va a depender del contexto. En este contexto de la oración solamente me sirve decir que yo soy, porque si yo digo que yo soy un estudiante de Brasil, va a tener sentido. Pero si le digo, yo estoy un estudiante de Brasil, no tiene mucha coherencia. ¿Ya? La número 2, lo mismo. Lo que está acá al principio, yo sí, lo domino un poco, lo he visto, me hace recordar. Quizás lo que está acá se me hace más complicado. Pero, como lo que yo tengo que saber sí o sí para poder completar lo que está acá, yo hago la comparación y también hago, por ejemplo, la retrospectiva y ojeo para atrás el cuaderno, ojeo para atrás y me doy cuenta que she, ¿cierto? El pronombre she, que significa ella, le corresponde, ¿cierto?, el verbo to be is. Entonces yo simplemente tenía que ponerle el is, el to be que faltaba. She is from America, ella es de América, ¿ya? Ahora, la número 3, que esta sí era un poco más complicada, chiquillos. Dos cosas. Primero, hay que darse cuenta que esta oración es negativa. Ya, si es negativa, quiere decir que tengo que ponerle el not, ¿verdad? Y lo otro, chuta, aquí dice mi parents, que se pronuncia my parents, y my parents no sale acá, ¿ya? Entonces, primera cosa, acá ustedes una de dos. Por ejemplo, ahora como estamos aquí, yo solo voy a traducir. Pero si en los días que estuvieron con esta tarea no sabían, tenían dos opciones muy sencillas. Una, me preguntaban a mí, que obviamente le iba a responder, ningún problema, o usted lo puede googlear, lo puede buscar en traductor, porque esto no es trampa. Porque aunque usted sepa el significado, tiene que saber cómo usarlo. Entonces, toda esta palabrita, esta frase de my parents, significa, no es mis parientes, aunque se parece a la palabra pariente, no es eso, aunque tiene algo de relación. My parents quiere decir mis padres, mis papás. Entonces, en la oración 3, estamos hablando de mis papás,
mis padres. Entonces, ¿cómo vamos a saber ya que to be va con mis padres? Y acá, chiquillos, hay que hacer una conversión en nuestra cabeza, o acá, por ejemplo, en la pizarra, en el cuaderno, y hacer la equivalencia. O sea, si yo hablo de mis padres, ¿esto a qué equivale a hablar? Primero que todo, si estoy hablando de mis papás, ¿estoy hablando de yo? No, no estoy hablando de yo. Si hablo de mis papás, ¿estoy hablando de ella? Tampoco hace sentido. Si hablo de mis papás, ¿ya? ¿Estoy hablando de él? No, porque no es solamente uno. Estoy hablando de ellos, de mis papás. Y de hecho ahí ya hay la respuesta. Mis papás son una cosa, no son una cosa. Si hablo de mis papás, ¿estoy hablando de tú? No me estoy dirigiendo a ti, estoy hablando de mis padres. Si hablo de mis padres, ¿será entonces we, nosotros? Yo no soy padre, no me estoy incluyendo en la oración. Entonces, ¿será que si yo hablo de mis padres, estaré hablando de ellos? Sí, ahí sí. Si yo hablo de mis papás, de mi mamá y de mi papá, estoy refiriéndome a ellos. They. Entonces, esa es la primera parte. Entender que si yo hablo de mis padres, me estoy refiriendo a ellos, they. Hasta ese punto vamos bien, ¿cierto? Esto simplemente, chiquillos, tienen que tenerlo en su mente, en su cabeza, que, si hablo de mis padres, de mis papás, me estoy refiriendo a ellos. Y ahora viene la siguiente parte que muchos compañeros se equivocaban, pero no del todo, solamente en una parte. Si yo ya sé qué significa they, la equivalencia, tengo que ver ya el they, con qué verbo to be va, ¿cierto? Le corresponde el are, ya, they are. Y lo que hacían muchos compañeros es que colocaban my parents, they are, y recordar también, chiquillos, que como negación, colocarle not, y le ponían así, my parents, they are not rich. Rich, que se escribe R-I-C-H, rich, creces de rico, ¿ya? Pero rico en este caso, obviamente, de dinero, no va a ser de sabor, ¿ya? Son ricos. Entonces, mis padres no son ricos. ¿Estará bien esta oración? My parents, they are not rich. No del todo. ¿El to be está bien? Sí, corresponde el are. El not está bien, sí, porque me están pidiendo que va con not, ¿cierto? Porque es negación y que va después del are. Ahora está el problema. Acá, en my parents y they. ¿Por qué ustedes se preguntarán? Lo que pasa, chiquillos, como les decía yo, ¿por qué este they, la equivalencia tiene que ir acá en la cabeza? Porque si ustedes vuelvan a colocar acá they, la oración diría algo como, mis padres, ellos no son ricos. Mis padres, ellos no son. Mis padres, ellos. ¿Será necesario tener que decir mis padres, ellos? No tiene mucho sentido decirlo dos veces. Una de dos. O yo digo, o mis padres, o digo ellos. O digo, mis padres no son ricos, o digo, ellos no son ricos. Pero en este caso, como yo ya me están pidiendo que con my parents, mis padres, esta es la que va. Y aun cuando yo hice la equivalencia, pues por eso les decía que simplemente lo tengo en mi mente y es que me sirve para saber qué to be va, nada más que eso. Entonces, mis padres no son ricos, ¿ya? Ese de simplemente lo colocaba en mi mente y servía para sacarle el to be que va con eso, ¿ya? Así era. La número 4 era más sencilla todavía. ¿Por qué? Recién estábamos hablando de they. Y they, ¿con qué to be va? ¿Cierto? Dijimos con el are. ¿La oración es afirmativa o negativa? Yo acá no veo ningún signo menos. Quiere decir que es afirmativa, simplemente va el to be. They are in the army. Ellos están en el ejército, ellos están en la armada.
Y la número 5, la última. Primero que todo, también ver que es negativa y que pasa algo similar, ¿cierto, chiquillos? Con la número 3. Acá estoy hablando de my mother, de mi mamá, de mi madre. Tampoco me aparece un pronombre como tal, ¿cierto? Acá yo en ningún minuto hemos visto que sale mamá. Que hay que hacer el mismo ejercicio que en la número 3, que es la equivalencia. Si yo estoy hablando de mi madre, de mi mamá, ¿estoy hablando de yo? No, estoy hablando de mi mamá. Si hablo de mi mamá, ¿estoy hablando de nosotros? No. Si hablo de mi mamá, ¿estoy hablando de él? No creo que si hablo de mi madre me estoy refiriendo a él, ¿ya? Entonces, si hablo de mi madre, exactamente, estoy hablando de ella, she. Entonces, nuevamente, chiquillos, otra vez, si estoy hablando de mi madre, en mi mente, yo ya sé, hablar de mi mamá es lo mismo que hablar de ella, ¿cierto? Listo. Momentáneamente tengo en la cabeza ya, mamá igual a she, mamá igual a ella, ya, entonces, she, ¿con qué to be va? Con el is. Entonces, lo que le decía delante, que no hay que colocar, por ejemplo, si yo dije my mother, no se coloca she y no se pone el is. No, es una de las dos. Si yo estoy hablando de mi madre, simplemente pongo is. No es necesario colocarle el she, porque si no diría mi madre, ella. Y es algo que está redundante, está mal redactado. Entonces, si my mother quiere decir que estoy hablando de ella, de she, y dijimos que va con el to be is, ponemos my mother is y nos faltaría la negación, que eso es básicamente agregarle el not después del to be. Entonces, my mother is not Brazilian. Mi madre no es... ¿Qué cosa? Brasileña. Exactamente. ¿Ya, chiquillos? Entonces, así es como se desarrollaba esto. Lo más importante, reconocer, chiquillos, qué pronombre estamos utilizando para ver el to be. Si no es un pronombre y es un sujeto, como por ejemplo mis papás o mi madre, hacer la equivalencia. Puede ser aquí abajito, en el cuaderno, en mi mente, y empezar a descartar, chiquillos. Lo más sencillo es empezar a descartar. Si estoy hablando de mi mamá, ¿cuál será? Hagámoslo con la otra. O sea, aquí en vez de mother fuera father, que es papá. Si estoy hablando de mi papá, ¿de quién estoy hablando? De él. Entonces yo tendría que usar el mismo to be que va con él. Que aquí justamente da que también es is. ¿Ya? Entonces, eso más que nada, chiquillos, no era, obviamente, no es tan complicado cuando podemos estar todos juntos y les puedo estar explicando que sería lo ideal, pero como saben cómo está la situación, no se puede, así que los insto, por favor, que los que puedan tener la oportunidad de sintonizar la clase online cuando es los días martes, ya, si es que no pueden por temas de trabajo, o qué sé yo, o a ese motivo no pueden justo esa hora, las clases después quedan igual guardadas y se suben a las redes del colegio, ya, para que estén atentos ahí y las pueden repasar, las puedan ver, ¿ya? A su vez también instarles e insistirles, chiquillas, que cualquier duda, consulta que tengan, me la hagan llegar, ¿ya? Yo los voy a ayudar, los voy a orientar. Obviamente que sé que inglés no es una asignatura sencilla, no es algo tan amigable, porque cuesta entender y cuesta aún más si no hay alguien que lo pueda estar ayudando y guiando. Entonces yo puedo entender de repente que se frustren, pero para eso están los canales en los cuales ustedes pueden hacer las preguntas que tengan. Ya estamos tratando de abrir más instancias con los colegas para poder ayudarlos, por ejemplo, de esta nueva manera, esta nueva modalidad, que esperemos que sea todo en pro de poder ayudarlos, de que entiendan mejor la materia. Ya también, por lo mismo, se tomó esta decisión de toda la materia que habíamos mandado durante las 4 semanas antes de salir de vacaciones, se va a volver a retomar de esta modalidad. ¿Para qué? Para poder ayudarlos y para poder ir chequeando conocimientos previos. Si alguien ya se lo sabía, lo va a reforzar, mucho mejor. Si alguien tenía dudas, las va a disipar. Y si alguien iba atrasado, va a poder ponerse al día. ¿Ya?
Así que eso más que nada, chiquillos. Espero que se haya entendido, que la clase no haya sido tan aburrida, ¿ya? Otra vez, decirle cualquier duda, me las hacen saber, me consultan. Y ya les envié a mi curso el calendario semanal con las asignaturas que vamos a tener. Ya entonces, para que estén atentos ahí, aún así obviamente yo les voy recordando los días que tengan las clases o el horario. Así que por el momento, chiquillos, sería ya hasta el próximo día martes, a la misma hora, a las 4 más o menos, entre 4, puede que nos demoremos un poquito más, 4 o 5, que más que nada es lo que me demoro en preparar todo. Y recordarles que la siguiente semana, chiquillos, correspondería a lo que vimos en la semana 2, ya al material que les envié por WhatsApp que decía semana 2. Recordarles que esto nada va a ser materia nueva, no hay más materia nueva en mayo, solamente el repaso, para que no se alarmen y ya la próxima semana ya tengan lista más o menos, ya hoy día martes a las 4 tengo clase de inglés, sacar ya sea su apunte en el cuaderno, del teléfono, o si lo puedo imprimir también, ya para que esté ahí atento y tenga las preguntas y las consultas listas ya para hacerlas. ¿Ya, chiquillos?